es advertidos. Y hay un mensaje acá. Ah, ya lo habíamos visto, el de arriba. Perfecto, entonces para eso voy a proyectar, voy a empezar a proyectar las primeras imágenes. ¿Mm? Profe, Dígame. ¿cuál era el capítulo que dijo que leyéramos ahora? ¿El suyo con quién? El mío con Nora Reyes, el capítulo 17, Precios y Salarios en Chile, 1886-2009. Ese nos va a servir como de relato general de todos los capítulos. ¿Mm? Ok, Entonces, lo que les digo es que vayan leyendo los capítulos históricos que llegan hasta hoy. El último capítulo histórico es el 8, de Gabriel Palma, que toma desde 90, desde el retorno a la democracia en 1990 hasta hoy. Y luego a esos 8 capítulos les pido que sumen el capítulo nuestro de precio y salario, que es el 17, y que se cubre toda la historia prácticamente económica de Chile hasta hoy, salvo el primer periodo que no tenemos datos de salario. Todo lo demás es cubierto por ese capítulo. O sea, observar en fondo una historia económica de Chile a través de los salarios. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces voy a compartir y vamos a ver justamente esa parte. Entonces aquí yo estoy mostrando en el Excel del cual se obtiene este gráfico, ¿no? Los jornales ponderados, para retomar un poquito las ideas anteriores. Entonces acá lo que proyecto, ¿no es cierto?, es la evolución de algunos de los principales salarios, los que tienen más extensión temporal. Entonces acá yo tomé el rural, ¿no es cierto?, el jornal rural, para el periodo del ciclo salitrero, el jornal medio industrial, que se compone a partir de medias ponderadas, es una media ponderada de 17 jornales industriales. Luego está el minero, que son 4 jornales mineros, el salitre, cobre, metalurgia, el cobre y carbón. Y luego tenemos un ponderado también, no, este no es un ponderado, perdón, este es solo de la sección de maestranza de ferrocarriles, que además tiene otras secciones, que de transporte y de vía, digamos. Entonces, este es solo uno de esos 3. Entonces aquí se toman estos como indicadores de lo que estaría pasando en los grandes sectores. El rural representa el mundo agrícola, el industrial a 17 salarios agrícolas, el minero a 4 salarios mineros y el de maestranza a 3 salarios de transporte de ferrocarril. ¿Bien? Entonces, y eso es lo que veíamos acá, ¿no? Entonces, aquí se ve bastante, con bastante claridad lo que ocurre, ¿no es cierto?, en general, a través del jornal medio ponderado de estos 4. El ponderado real, el ponderado real toma a los 27 o 25 salarios que se utilizaron para este periodo. Entonces ahí se ve, ¿no es cierto?, en general el movimiento de alza, ¿no?, que parece más moderado, porque aquí estamos metiendo a todos los salarios ponderados de esta época, y después vemos la caída, ¿no? Vemos la caída bastante prolongada, hasta más o menos los años 20, ahí vemos una leve recuperación, y de ahí nuevamente empezamos a ver una nueva caída, que se prolonga, ¿no es cierto?, con lo que ya hemos visto, ¿no es cierto?, que es la Gran Depresión. Y para no olvidar, estoy simplemente recordando los temas que hemos visto, cómo se comportan las dos variables que parecieran ser las más incidentes en esta evolución salarial. Entonces tenemos acá la medición del comportamiento general de la economía a partir del Producto Interno Bruto, el PIB, que está expresado en millones de pesos del año 95, si son valores que están deflactados también. Y vemos, ¿no es cierto?, en general observamos que el PIB tuvo un comportamiento bastante positivo, en general de crecimiento, ¿no es cierto? Hubo crecimiento económico hasta más o menos 1913, y ahí ven ustedes cómo se cae con la guerra, después se recupera al final de la guerra, después se vuelve a caer cuando termina la guerra, después, ¿no es cierto?, hasta comienzo de los años 20 hay una situación bastante negativa ahí de caída de nuevo y de oscilación,
Vemos después que desde el año 20 en adelante, hasta el 25, se vuelve a mejorar la economía, después vuelve a caer en esto, ¿no? Y ya vamos a ver lo que ocurre con la Gran Depresión más adelante. Entonces, en general, lo que vemos es que los salarios aquí se comportaron de manera eh, asintótica, podríamos decir, o contradictoria con la tendencia de crecimiento. O sea, si la tendencia aquí era de crecimiento, los salarios no deberían haber caído. Esa es la idea general, ¿no? Entonces, los salarios no caen porque haya decrecimiento o haya, digamos, una situación de desempeño negativo de la economía. Al contrario, se ve un desempeño muy positivo, pero los salarios caen. ¿Qué es lo que explica esa sintonía, esa contradicción? Bueno, la inflación que está acá. Entonces, tenemos el índice general de precios que yo confeccioné, y lo que vemos es justamente esta escalada de precios, ¿no es cierto? Una primera, una segunda, que está pegando muy fuerte aquí en los salarios en términos de hacerlos perder su poder adquisitivo. ¿Ok? Todo esto lo comento porque ahora vamos a recuperar esta misma metodología para ver el periodo que corresponde ya a la crisis. Entonces ahora pasamos al periodo de la crisis, ¿no? Y en el periodo de la crisis lo que observamos, ¿no es cierto?, es que efectivamente aquí, en términos de producto, hay una caída gigantesca, ¿no?, del producto, ¿no es cierto?, el Producto Interno Bruto, que está cerca de 4 y aquí cae, ¿no es cierto?, a menos de 2. O sea, la caída del producto es muy importante. Luego tenemos una recuperación que se da a lo largo de los 30, ¿ya? Y decíamos que por aquí, el año 39, cuando se crea a raíz del terremoto de Chillán y la creación de la Corporación de Fomento de la Producción como un apéndice de la Corporación de Reconstrucción de Chillán, ¿no es cierto?, se comienzan a ya aplicar medidas eh, más intensivas con el gobierno de Pedro Aguirre Cerda en cuanto, ¿no es cierto?, a reactivar la economía, pero ya esa tarea, una buena parte de la tarea de la reactivación, la había hecho el gobierno de Alessandria, ¿sí? Entre el año 32 y el 38 ya Alessandria había logrado ir recuperando el Producto Interno Bruto. Entonces, si ustedes se fijan, el 36 y 37 ya tenemos un nivel parecido al anterior, al del año 28, 29, y luego nosotros aquí ya, a partir del año 39, sobre todo, superamos el nivel que tenía la economía antes de la crisis. Aquí ya estamos en una situación de recuperación plena. ¿Sí? Aunque recuperación plena, pero no, no crecimiento neto, porque todavía no se crece por sobre el nivel del año anterior a la crisis. ¿Okay? Eso significa entonces que aquí el desempleo va cayendo en este periodo de recuperación, y cada vez que, ¿no es cierto?, uno ve un crecimiento, que se recupera el crecimiento, es porque nuevamente las actividades productivas están empezando a reactivarse, y eso significa entonces que la agricultura, la minería, ¿no es cierto?, la industria, los servicios, la construcción, empiezan a demandar más trabajadores. Se recupera la demanda de trabajo. Al recuperarse la demanda de trabajo, entonces se recupera el consumo de las familias y también suben de nuevo los salarios. Suben en términos nominales, pero como además la inflación, como observamos acá, está a un nivel más bajo. Se fijan que en general la inflación está a un nivel bajo si uno lo compara con este nivel de acá. Por ejemplo, acá la inflación sube, ¿se fijan? El crecimiento de la inflación está por sobre un 2%, ¿no?, en este periodo. Pero aquí lo que tenemos es que la inflación se mueve entre 0 y 2, o sea que no supera el 2% en general en este periodo, que llega hasta el 53 más o menos. ¿Se fijan? La inflación no crece más de un 3%, 2%. ¿Ok? Entonces, está a un nivel bajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como la inflación está a un nivel bajo y los salarios nominales están volviendo a subir, porque ahora los empresarios están volviendo a buscar trabajadores, se están reactivando toda la actividad, eso lleva entonces a que, al haber baja inflación y una recuperación de la actividad económica y una caída del desempleo, eso lleva entonces que los salarios suban, se recuperan. Entonces los salarios empiezan a subir de nuevo, suben, se fijan, y acá se estabilizan en torno a esta cifra más o menos de 6, entre 5,5 y 6, por ahí, en todo este periodo, antes de llegar al periodo posterior, que ya vamos a ver que eh, esto se interrumpe con los años 50,
porque en los años 50, ¿qué pasa? Reaparece la inflación, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos esta enorme variación del IPC que alcanza, ¿no es cierto?, en un momento dado al 80% de inflación de un año. En el año, entre el año 55 y el año 56, la inflación llega a ser un 80%. Aquí está expresado en un índice, por eso que no aparece porcentaje, pero este es un 80% de inflación, y eso lleva entonces a que nuevamente los salarios que venían subiendo y que se habían estabilizado a un nivel más alto, que no era el que traían antes, pero que igual era un nivel más alto. ¿Fija? Aquí los salarios estaban en torno a un 7, por ahí, entre 6, 6,5 y 7, y aquí lo que tenemos es que se estacionan más abajo, mucho en 5,5, 6. O sea, no han recuperado y ya no van a volver a recuperar en un buen tiempo el nivel que traían antes de la inflación del año 1905-1908. O sea, aquí ya habían rozado el 8, el jornal había rozado 8 pesos, y aquí cae, vuelve a recuperarse, 6,5, 6, 6,5, 7, pero aquí ya estamos hablando de mucho más abajo de 8, estamos hablando de 5,5, 6. O sea, han perdido, los trabajadores chilenos ahí han perdido, si ustedes calculan que el piso, o sea, el, el cielo, digamos, el techo es 8, aquí están entre 5,5 y 6, o sea que han perdido como un 30% de su poder adquisitivo de los trabajadores chilenos, después de haber recuperado una, una parte. Acá recuperan una parte, están dos acá, o sea, 2 en relación a 8 es muy poco, pero aquí 4, o sea, aquí tenían la mitad del salario que tenían antes de la caída producto de la inflación. Aquí, ¿no es cierto?, se alcanzan 5 o 6, tienen como 2 tercios, han recuperado como 2 tercios, pero ahí se quedan, no alcanzan a recuperar ese tercio que les falta para llegar a tener el nivel que tenían antes de la inflación de 1905-1918. Bueno, y ahí estaban bien, pero vuelven a caer acá. Y este 3,6, recuerden, es, es, es menos de la mitad del salario de 1904. 1904 es 7,9, 7,8, acá es 3,6, o sea que están debajo de eso. ¿Sí? O sea, en este momento los trabajadores chilenos tienen, tienen un poder adquisitivo menor a la mitad del que tenían en el año 1904. ¿Sí? ¿Me siguen? Ya. Y luego vemos que eso también se vuelve a dar en un escenario en el que no hay una crisis de por medio. ¿Se fijan ustedes? Se ha recuperado el país de la crisis sucedió acá, en este sector. Entonces lo que hay acá es que el PIB viene subiendo de manera constante. No hay un problema de crisis económica acá, como ustedes observan, por ningún lado no se observa. El PIB lo único que hace es subir. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es el típico escenario de expansión fiscal y monetaria que lleva a la aparición de la inflación por excesiva emisión de dinero y en medio de una situación de crecimiento bajo. ¿Ya? Y luego de esta situación observamos que debido a los planes de ajuste que se introducen durante los últimos años del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, el año 57 están todas estas protestas que les mencionaba, ¿no es cierto? De nuevo, motines en la calle, 30 muertos entre diciembre, digamos, y abril de 1957. Los estudiantes de la fecha salen a la calle una vez más. ¿Sí? Están curtidos en estas ligas los estudiantes de la fecha y de todas las universidades en general. Y en la práctica, Ibáñez no logra terminar el periodo por el cual fue elegido. La democracia cristiana que era oposición en ese momento, empieza a aliarse con los enemigos de Ibáñez para eliminar la ley de defensa de la democracia, que había sido instituida por el gobierno radical de Gabriel González Videla, acá el 46, ¿se fijan? Ahí estaba la ley maldita. Entonces aquí la democracia cristiana decide dar un paso y promover en el Parlamento la eliminación de esa ley. Por lo tanto, el Partido Comunista vuelve a dejar la proscripción, el Partido Socialista también apoya esa moción, por lo tanto, ¿no es cierto? Sale Ibáñez, hay una elección acá, y en esa elección del 58, ¿no es cierto?, es electo, ¿quién? El hijo de Arturo Alessandri Palma,
que es el señor Arturo Alessandri, Jorge Alessandri Rodríguez. Jorge, hoy día que estamos está tan de moda la paternidad, en estos días tan faranduleros para la paternidad, el hijo entonces de Arturo Alessandri asume el poder, Jorge Alessandri. Él, a diferencia de su padre, que era abogado de la Universidad de Chile, ¿no es cierto? Él es ingeniero y tiene un perfil muy de empresario, digamos, técnico. No es el típico representante de la derecha chilena. Él logra convencer con un discurso de que va a ser un gobierno de ingenieros y de técnicos, y asume el poder el año 58. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 64, que es cuando asume Frei Montalva. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, examinemos qué pasa en este gobierno. Entonces, en este gobierno, que es de Alessandro Rodríguez, el, eh, el costo de los ajustes macroeconómicos que hubo que hacer aquí por la fiesta de gasto que generó Ibáñez, ¿sí? Todo esto fue un exceso de gasto que generó esta inflación de consumo. El ajuste lo tuvo que hacer al final de su periodo debido a las recomendaciones de la misión Klein-Sachs. ¿Sí? Se hace este ajuste, eso le vale la cabeza a Ibáñez. ¿Sí? Y entonces, como ya el ajuste ya está hecho, ahora puede asumir, el costo del ajuste no lo asume Jorge Alessandri, lo asumió con su deposición Ibáñez. Entonces, ahora Alessandri tiene margen para hacer un gobierno que gaste dinero, y comienza de nuevo la misma. Se comienza, ¿no es cierto?, a generar un gasto importante, ¿ya? Eso termina generando, en medio de un cuadro general de prosperidad, hay crecimiento, el crecimiento no para, ¿no? Entonces, esta primera parte del gobierno de Alessandri, entre el 58 y el 63, digamos, ¿no? ¿Se fijan? Aquí los salarios vuelven a subir, producto de que la inflación cae aquí y cae acá. Entonces, hasta aquí, hasta el 61, perdón, hasta el 61 los salarios suben, producto de que la inflación es baja, ¿no? Y hay crecimiento. Pero ¿qué es lo que ocurre a partir del 61? La triste historia de la Cándida Heredia que hemos observado mil veces en la historia de Chile y de América Latina. Se entusiasma demasiado gastando Alessandri, Jorge Alessandri, en este caso un gobierno de derecha, una derecha liberal, pero que también tenía la propensión a gastar más de la cuenta. Entonces aquí vuelve a reaparecer el típico cuadro de déficit fiscal, exceso de gasto por sobre el ingreso, y por otro lado, la emisión eh, que se hacía en todo este periodo. El Banco Central deja de ser no es una entidad autónoma, no es una entidad independiente. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que a partir de que, ¿no es cierto?, aquí se abandona el patrón oro, el Banco Central en la práctica queda a merced de los caprichos de cada gobierno. Entonces los gobiernos ya le dicen al Banco Central, lo utilizan como un monigote de todo lo que tiene que hacer. Entonces cada vez que hay políticas expansivas, el Banco Central no puede, como no tiene autonomía, no puede contener las políticas de expansión fiscal que hace el Ministerio de Hacienda, que además no le corresponde al Banco Central. Pero además el Banco Central no puede ejercer un rol compensador desarrollando políticas monetarias que impidan la inflación. Y como el Banco Central no tiene atribuciones, no puede oponerse a que el gobierno le obligue a emitir dinero sin respaldo, ocurren estas situaciones de aquí, inflación producto de emisión excesiva, y vuelve a ocurrir aquí por emisión excesiva. ¿Se fijan? Dos situaciones en las que gobierna la derecha, ¿eh? Esto no es, aquí nadie podría decir que esto es populismo de gobierno de izquierda, ni mucho menos, porque aquí está gobernando la derecha, y miren la inflación que hay, y miren aquí la inflación que hay con Jorge Alessandri Rodríguez. Dos situaciones en que la inflación es producto de una emisión desmedida, emisión monetaria, usada por el Ministerio de Hacienda y por los otros gobiernos de derecha para compensar sus déficits fiscales, y que son producto, a su vez, de una política fiscal demasiado expansiva, ¿sí?, sin disciplina fiscal. Estos dos gobiernos populistas de derecha, que gastan demasiado, más de lo que ingresan, se fijan, llevan entonces a la emisión para compensar ese déficit. Y esa emisión es la que está causando estas dos inflaciones. Luego tenemos entonces que ya al final del periodo de Alessandri Rodríguez, ¿no?, viene el ajuste típico. Entonces, primero 4 años de fiesta y después
los últimos 2 o el último año es de ajuste. Y en este caso es al mismo gobierno de Alessandro Rodríguez que le toca hacer el ajuste, ¿ya? Y ahí entonces se produce una caída de la inflación, pero a costa de disminuir el gasto, ¿no es cierto?, de una manera muy sustantiva, y eso golpea obviamente eh, el consumo de los trabajadores, pero también la inversión, aunque aquí el ajuste ya no es tan fuerte como el que se tuvo que hacer acá, porque aquí ese ajuste llegó incluso a dañar el crecimiento. Miren el ajuste que se hizo aquí. Para bajar la inflación, aquí lo que tuvo que hacer el gobierno de Ibáñez es disminuir mucho el gasto público, ¿ya? Y eso significó que el crecimiento que estaba acá, iba creciendo, se interrumpió. En cambio, aquí el ajuste no llega a ser tan severo como para que deje una huella en el crecimiento económico. Acá el crecimiento sigue subiendo, aquí se ralentiza un poquito, sí, pero sigue su marcha. No, o sea, no generó una contracción económica general el ajuste monetario que tuvo que hacer el gobierno de Alessandro, ¿ya? Pero en general lo que ven ustedes aquí es en todo este periodo, es una situación típica de divorcio de las políticas fiscales, perdón, el hecho de que el Banco Central no tenga independencia, no tenga autonomía, le obliga entonces a tomar medidas que cuando acentúan la situación de desequilibrio fiscal y monetario, lo que lleva a esta inflación, y esta inflación es la que está pegando a los salarios. Bueno, y aquí entonces esta inflación vuelve a golpear los salarios, pero ya no lo hace de una manera tan marcada como aquí. Si usted se fija, hay una clara correlación, o sea, mientras más alta la inflación, más pega sobre los salarios. Acá la inflación es menos alta, igual es importante, pero como la mitad de la otra, por lo tanto, la caída de los salarios es menor. ¿Se fijan? Todavía seguimos en cifras de salario no superiores a 6. Y recordemos, el salario de 1904 era 8 pesos. O sea que estamos hablando de que durante todo este periodo, hasta los años mediados de los 60, el salario de los trabajadores chilenos sigue siendo 2/3 de lo que era en 1904. ¿Sí? ¿Alguna consulta sobre esto? Me interesa mucho acá parar un poquito porque después sigo con Frey. ¿Alguna duda al respecto? Dígame nomás, y si se puede mostrar un ratito, mejor todavía, para verle las caras. No le he visto la cara a nadie, salvo a Rebeca y a ¿qué? Álvaro. Gracias por mostrar tu cara. Alguien más que se muestre, los muchachos. Veo a Bodoque acá también, a Juan Carlos, Gonzalo, gracias. Mucha, profe, me gustaría, pero mi cámara está mala. No Ya, se ve nada. no te preocupes. Juan Carlos. Nada, está bien, Victoria, no te preocupes. Ya, ahí ya tengo ya por lo menos 2 caras con las cuales dialogar en una comunicación gestual humana. Eh, Nicolás, también te agradezco la tarjeta. Chicos, los que están ahí ya veo sus caras. Y alguien más, Matías, ¿alguna duda hasta ahora? Estamos en 1964. ¿Ven el grado de correlación que hay entre crecimiento, ¿no es cierto? Las trayectorias diversas que hay entre crecimiento, inflación y salarios. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Alguna duda sobre esa Profe, relación? este como fenómeno de aumento de la inflación que se empieza a dar ya desde Ibáñez, tiene que ver igual con los gastos públicos, sobre todo del modelo, ¿o no? Fundamentalmente, fundamentalmente. Ahí voy a entrar a explicar, tal como expliqué en su momento para el periodo del ciclo sanitario, ¿de acuerdo? Expliqué si pesaban más los factores de demanda, ¿m? Emisión en este caso, o eran factores de oferta, por costos o restricción de algunos productos. También hay que explicarlo. ¿M? Así que está pendiente esa explicación, pero tengo que hacerlo. Así que gracias por recordarme. ¿M? Pero en general, estarían ustedes entonces eh, sintonizados con esta idea de que en este periodo, desde la recuperación de la economía del año 29, ¿no? Ya el 39 volvemos al nivel anterior, pero sin embargo, habiendo vuelto al nivel que tenía la economía el año 29, 10 años después del 39, aún así los salarios están a 2/3 de lo que eran en 1904. ¿Se entiende esa idea, no? Y luego, que entre 1939 y 1964, el año que asume Frei Montalva,
los salarios siguen estando más o menos a 2/3 de lo que eran en 1904. ¿Entiendes? A pesar de que ha habido un crecimiento notorio entre el año 39 y el 64. ¿Mm? ¿Sí? O sea, han pasado todos los gobiernos radicales, pasó Ibáñez, ¿Mm? pasó Jorge Alessandri Rodríguez, y después de todos esos gobiernos, que son como, ¿no es cierto? Después de Alessandri, los 3 gobiernos radicales, Ibáñez y Rodríguez, y después 6 gobiernos, después de los 6 gobiernos, el salario sigue siendo 2/3 de lo que era en 1904. ¿Se entiende esa idea, no es cierto? El salario real. Lo que es una tragedia gigantesca. Ahora, ojo con esto y volvemos entonces al, al, al gráfico que quería mostrar. Sin embargo, esto hay que condimentarlo con otro aspecto. Como ya vimos en la sesión pasada, ¿no? Esto no significa que las condiciones de vida de los trabajadores chilenos sean peores que las de 1904. ¿Sí? ¿Por qué razón no son peores? Incluso uno podría decir con claridad, las condiciones de vida de los trabajadores chilenos fueron mejorando a lo largo del periodo que va entre 1904 y 1964, o sea, a lo largo de estos 60 años, fueron mejorando, a pesar de que el salario nunca logró llegar a ser más de 2/3 de lo que era en 1904. ¿Se entiende la idea, no? ¿Qué es lo que explica eso? ¿Por qué mejoraron las condiciones de vida y no empeoraron? Como es la idea que nos queda al ver ese salario estancado ahí, que no logra ser más que 2/3 del que era en 1904. ¿Qué es lo que permite entender por qué mejoraron las condiciones de vida? Atrévanse. Ya adelantamos algo la vez pasada, si tienen algunos elementos de juicio, y los que han leído van a tener más elementos de juicio todavía. ¿Qué explica esa disonancia? Que a pesar de que los salarios hacia 1964, ahí ustedes los ven, 1964, ¿Mm? El salario de 1964. ¿Tema social, profe? ¿Ah? Que siempre, todo el programa social que se presenta ahora en este periodo, Perfecto, o eso, largo de este periodo. exactamente. Es la instauración, entonces, de un sistema de seguridad social. Eso es lo que mejora la condición de vida de los trabajadores chilenos, a pesar de que el salario de 1964, que ustedes lo tienen ahí, miren, ¿cuánto es? 5,8. O sea que, y el salario de 1904 es 7,8, o sea, casi 8. O sea, 2/3 del de 1904. Pero a pesar de que el salario real es 2/3, igual las condiciones de vida de las familias, los trabajadores, mejoran a lo largo de estos 60 años, a pesar de que el salario es 2/3 del de 1904. ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, como tú bien dices, Nicolás, la explicación es que ha irrumpido en el escenario histórico un fenómeno que no estaba hasta 1930, que es la construcción. ¿Mm? No le vamos a llamar estado de bienestar, porque no le da para tanto, pero sí lo que los historiadores más bien han llamado un estado de compromiso. ¿Qué significa un estado de bienestar que no alcanza a ser igual a un estado de compromiso? Le llamamos estado de bienestar aquel que fue surgiendo desde comienzos del siglo XX en algunos muy pocos países europeos, sobre todo escandinavos, que después se fue expandiendo un poco antes y sobre todo durante y después de la Primera Guerra Mundial, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, ¿no? Y que luego, ya después de la Segunda Guerra Mundial, se expandió aún más, se profundizó aún más. A eso le llamamos estado de bienestar. ¿Qué significa el estado de bienestar? Significa que el Estado, ¿no es cierto?, toma un mayor control de la economía, y eso significa entonces que aumenta la carga impositiva, la carga fiscal. ¿Qué es la carga fiscal o impositiva? El porcentaje de impuestos que pagan todas las personas, las empresas. Eso empieza a subir. Es decir, el Estado empieza a cobrar más impuestos. ¿Y qué hace con esos impuestos? Con esos impuestos, ¿no es cierto?, el Estado comienza a construir un sistema, ¿no es cierto?, de lo que se ha llamado también bienes públicos fundamentales, donde está contemplada la educación, la salud, la vivienda, las pensiones, los seguros de desempleo, ¿no es cierto? Luego también las indemnizaciones por muerte, todo eso, las asignaciones por hijo, los subsidios de transporte, etc. Bueno, todo eso había que financiarlo con impuestos, no se puede financiar en el aire. Entonces, los estados comienzan a cobrar más impuestos
Y los más importantes de estos impuestos son los siguientes. Comenzaron, como todos los países, aumentando el IVA. ¿Mm? Se fue reduciendo el protagonismo que tenían los impuestos al comercio. ¿Por qué razón? Porque el comercio, recordemos que en buena parte de este periodo estuvo muy deprimido. Entonces, si ustedes, el único impuesto que iban a cobrar iba a ser al comercio, no iban a recaudar mucho, ya fuera a las importaciones, ¿m? Y a las exportaciones no convenía poner el impuesto porque ya estaban muy castigadas las exportaciones por la caída del comercio durante las dos guerras mundiales y durante la Gran Depresión. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que hacen todos los países? Primero comienzan aumentando el impuesto, ¿no es cierto? Lo que llamamos las transacciones comerciales, al IVA. ¿Mm? Entonces, el impuesto al valor agregado toma todas las transacciones comerciales, todas las compraventas, básicamente, y a eso, a cada compraventa que se realiza se le aplica un impuesto fijo. ¿Sí? Eso es lo que se comienza a aumentar ya en los años 30. Ya algunos estados venían de antes, pero se va a aumentar. Sobre todo mientras más fuerte pegaba la crisis, los gobiernos empezaron a aumentar estos impuestos que son a las transacciones o al valor agregado. Y fueron reduciendo los impuestos a, a las exportaciones y a las importaciones. Pero no bastaba, eso no bastaba. Porque aún así estos impuestos al valor agregado, a las transacciones, son impuestos que se les llama indirectos. ¿Por qué? Porque es un porcentaje que se cobra indirectamente a todos aquellos que participan en una transacción, en este caso de compraventa. ¿Se fijan? Entonces, en este momento, por ejemplo, en Chile se paga un impuesto del 19% cada vez que ustedes compran cualquier cosa, siempre que sea en el comercio formal. Si ustedes compran en negro, a la salida del metro a un gallo que está vendiendo ahí con una manta en la calle, obviamente que ahí no van a pagar ese impuesto. Ni ellos, ni ustedes, ni nada. ¿Se fijan? Y luego, cuando es formal, eso se le devuelve en alguna medida al comerciante que te vende eso, porque te lo vende más caro. Te vende las cosas 19% más caro, para que él se le pueda descontar de su venta ese 19%. Pero después el Estado le devuelve una parte de esos impuestos, en el entendido que, ¿no es cierto?, dependiendo de su utilidad, de sus ganancias, se le devuelve una parte a través de la operación. Pero recaudando todo eso no era suficiente. Era tanto lo que había que cubrir, me imagino. Había que crear un sistema de salud. Sistema de salud, muy pocos países lo tenían. Un sistema de salud es carísimo, porque no implica lo más caro que es. No solo construir hospitales, la gente cree que es llegar y construir edificios. No, eso es barato, en realidad. Al lado de lo otro, es muy caro construir hospitales, pero es mucho más caro eh, mantenerlo funcionando. ¿Cómo se mantiene funcionando? Con equipamiento, con tecnología, con costos de todo orden, gas, luz, agua, qué sé yo. Es carísimo la mantención de un hospital. Y luego lo más caro de todo es el personal calificado, que es el que, ¿no es cierto?, realiza las labores sanitarias. Los médicos, las enfermeras y los especialistas. Eso es lo más caro, el personal. Entonces, mantener un hospital funcionando con todo el personal adentro durante años, eso es carísimo. Son sueldos, básicamente. Y luego, ¿no es cierto?, piensa en eso en el caso del sistema de educación. El sistema de educación también, a la medida que se expandía, requería un número mayor de profesores, de personal para docente, administrativo. Entonces, el tema no es solamente la construcción de las escuelas, es quiénes van a estarán haciendo funcionar esas escuelas, dictando las clases, ¿no es cierto?, haciendo que todo funcione como debe. Bueno, entonces eso es carísimo. Solo educación y salud, estamos hablando, representa un porcentaje altísimo. Por lo tanto, no bastaba con el impuesto al IVA. Entonces, lo que hicieron todos los estados, aprovechando que también estaban de baja los gobiernos de derecha en este periodo, empezaron a subir los impuestos directos. ¿Cuáles son los principales impuestos directos? Nunca viene mal recordarlos. En primer lugar, tenemos los impuestos a los beneficios empresariales, es decir, las utilidades que tienen las empresas. Y aquí entran desde las empresas más chicas hasta las más grandes. En general, todos los países fueron subiendo el impuesto a los beneficios que reportaban tener anualmente las empresas. Y estas se cobran justamente a través de la operación renta. Entonces, si bien es cierto que los comerciantes pagan un 19% por cada venta que hacen, ¿ya?, al momento de declarar sus ganancias totales, ¿ya?, puede que reciban
alguna devolución de eso, considerando qué ingresos totales tuvieron en el año. Esos son los beneficios. Entonces se le descuentan los costos y los servicios de impuestos internos que existen en todos los países, ¿cierto? Sacan una cuenta y dicen, supongamos, tienen que pagar un 10% de impuestos de todos los beneficios que tuvieron en el año, deducidos los costos. Entonces, eso se paga y con eso se fue también financiando estos sistemas que había que crear, que eran de educación, de salud pública. Luego también aquí está el impuesto que se llama a la renta. El impuesto a la renta es un impuesto que se cobra con independencia, se cobra a las familias que tienen los más altos ingresos, ¿sí? A las personas en el país que tienen los más altos ingresos. Entonces, este impuesto a la renta se mide según los ingresos declarados que tienen las personas, ¿sí? A lo largo del año. Entonces, yo puedo ser, por ejemplo, no tengo ninguna empresa, por ejemplo, yo no soy empresario, por lo tanto, no pago impuestos a los beneficios empresariales, pero sí, si yo, por ejemplo, soy un médico y trabajo como profesional, no sé, estoy independiente y tengo alto ingreso, eso yo lo tengo que ir declarando, se me calcula y tengo que pagar un porcentaje también de esos ingresos. Eso es el impuesto a la renta. ¿Te digo? Entonces, los empresarios pagan por vía de las empresas que tienen y los, eh, las personas naturales, digamos, los que no son empresarios, pagan a través de los ingresos declarados. Cuando los ingresos suben sobre un piso mínimo, ahí hay que pagar impuestos a la renta. Si están por debajo, si son ingresos muy bajos, no pagan. Por ejemplo, la mayor parte de los trabajadores en todos los países no pagan impuestos, porque se considera que tienen que sobrepasar un umbral, un piso mínimo. Por ejemplo, una persona que gane, qué sé yo, 500.000 pesos, no paga impuestos mensual. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? ¿Desde cuándo se empiezan a pagar impuestos? Cuando tú pasas un piso mínimo, qué sé yo, de 1,5 millones, porque ya está en las remuneraciones que se considera que ya no son de las más bajas. Entonces ahí estás obligado a pagar. Esta es una discusión súper buena porque aquí en este momento en Chile la gente cree que basta con subir el royalty y con subir, eliminar las exenciones impositivas, bajar la reducción, la dilución y la evasión, y con eso vamos a tener plata para financiar todo lo que... No, mentira, no basta. Va a haber que cobrar impuestos a los ingresos más altos. Por ejemplo, todos los profesores universitarios que son todo el año hacen gárgaras de los izquierdosos que son, van a tener que pagar impuestos. Yo incluido, todos tenemos que pagar. No, nunca fuimos de clase media, eso es mentira. Todos los profesores universitarios de jornada completa, ¿no? Y de cierta jerarquía, todos ganan de 2 millones de euros para arriba. Y eso significa estar en el decil más alto de ingresos. ¿Mm? No son de clase media los de Ñuñoa, nunca lo fueron. ¿Mm? Es un mito. Que no vengan acá con sus costumbres hipster a decirnos, ¿no sé, cuál es el horizonte moral que debe regir a toda la sociedad. Porque ellos nunca fueron de clase media. Los hipsters de Ñuñoa están en el décimo más alto de ingresos del país, ¿ya? La décima parte de la población que percibe los más altos ingresos y deben pagar los impuestos. Así que si ahora no quieren pagar los impuestos y les viene el arrebato, y dicen, no, yo quería que la sociedad cambiara, pero no quería que cambiara tanto porque yo no quiero pagar impuestos. No, usted tiene que pagar impuestos. ¿Ok? ¿Quiénes no pagan impuestos? Los trabajadores que perciben los ingresos más bajos. ¿Ok? Así funciona. Bueno, entonces, aplicando esos dos impuestos, que son el impuesto a la renta, de los que tienen ingresos más altos, y el impuesto a las empresas, los gobiernos lograron ir teniendo los recursos por los cuales, ¿no es cierto?, antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, ya se estaba elevando el gasto fiscal. ¿En qué rubro? En lo que hoy día llamamos el gasto social. Si todos los ítems que componen, ¿no es cierto?, estos bienes públicos fundamentales, donde está salud, educación, vivienda social, transporte, pensiones, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Me siguen? Ya. Termina la Segunda Guerra Mundial y se sigue elevando, se siguieron elevando los impuestos. ¿Por qué después de la Segunda Guerra Mundial? Ustedes ya los que hicieron el ramo de Historia Económica Mundial conmigo ya lo saben, pero por favor, recuerden, ¿por qué se subieron más los impuestos todavía y se siguió profundizando el gasto social, sobre todo en Europa Occidental? Ilumínenos, por favor, señores que asistieron. ¿Qué llevó a que Europa Occidental
elevara aún más los impuestos después de la Segunda Guerra e incrementara el gasto social y fortaleciera aún más sus estados de bienestar. ¿Qué los yo? Por favor, señores. Están demasiado tímidos. A ver, ¿algún defensor del estado de bienestar? No hay nadie que defienda el estado de bienestar. ¿Qué los llevó a elevar el gasto social? La amenaza bolchevique, por favor. Esto lo dicen hasta los historiadores más chantas, lo repiten. La amenaza bolchevique. Es decir, si tú querías competir con un socialismo que parecía estar entregando buenos resultados hasta ese momento, para los años 60, tenías que necesariamente ser capaz, ¿no es cierto?, de entrar a competir ofreciendo mejores resultados sociales. Y eso es lo que se hace en Alemania Occidental, al lado de los alemanes del Este. Entonces les sacaban, les mostraban la lengua a los alemanes del Este, les decían, ven acá los alemanes occidentales de la República Federal, están mejor que ustedes. Y lo mismo ocurría con los, qué sé yo, con los franceses, con los ingleses, con los italianos. ¿Por qué? Porque en el fondo estaba esa situación. Tenían que mostrar que el modelo de socialdemocracia proporcionaba mejores beneficios que ser un ciudadano, por decirlo así, de países donde no había democracia y donde había regímenes, ¿no es cierto?, donde no existía el mercado y todas las empresas dependían del Estado. Entonces, la idea era defender el capitalismo, pero de su versión más humanitaria, que era la socialdemocracia. Eso, por eso se hizo. ¿Bien? Y eso es lo que explica entonces la razón por la cual también se redujo la desigualdad. Porque también hemos dicho que la desigualdad no se redujo en Europa Occidental debido a que se elevaran demasiado los salarios. No fue así. Y el trabajo de Piketty es fundamental para probar. ¿Ya? Los salarios reales en Europa Occidental crecieron, pero no crecieron tanto. Lo que ocurrió fue que los ingresos disponibles de las familias se elevaron debido a que las contribuciones estatales a través de los bienes públicos fundamentales permitieron que las familias dejaran de gastar en esos ítems que eran educación, salud, transporte, vivienda, pensión. Y con eso a las familias los salarios reales que estaban subiendo les permitieron entonces adquirir un nivel de vida mucho mayor. Por eso que en Francia, en Italia, en todos los países occidentales, comienza a notarse una elevación muy importante de las condiciones de vida después de la Segunda Guerra. ¿Bien? Eso es. Entonces, esa era la situación que había gestado a los estados de bienestar en un marco de, ¿no es cierto?, de democracia competitiva, ¿no?, y de mercado, pero donde también se hablaba de economía social de mercado, sobre todo en Alemania, y también, ¿no es cierto?, se hablaba de socialdemocracia. Por lo tanto, tenía que tener un componente social muy fuerte que fuera competitivo con el régimen de planificación central del socialismo soviético. ¿Bien? Pero, ¿qué de eso se pudo montar en Chile? ¿Por qué no decimos que hubo lo mismo en Chile y en América Latina en general? Porque eso necesitaba configuraciones políticas más favorables para ese paso. Es decir, en todos los países occidentales habían partidos comunistas muy fuertes, sobre todo en Italia y en Francia. Esos partidos comunistas, después de la guerra, escribieron la nueva constitución también. Las nuevas constituciones que se establecieron después de la Segunda Guerra en Italia y en Francia, contaron con la participación de esos partidos comunistas. Entonces, tuvieron una influencia muy fuerte. Entonces, es como que nuestra convención constitucional hoy día, se fijan, que es más representativa, entonces las configuraciones políticas permiten introducir estos cambios. Si hubieran sido parlamentos, gobiernos, ¿cierto?, donde no hubieran estado estas fuerzas, indudablemente que las constituciones que se hubieran creado y las configuraciones de Estado y las políticas sociales habrían sido más débiles, sin duda alguna. Pero no basta con la política. La política es parte de esto. Lo mismo ocurre en Inglaterra, donde los laboristas ganan, los socialdemócratas también en Suecia, ¿no es cierto? Todas estas fuerzas políticas pugnaron por incrementar, ¿no es cierto?, esta política social. Pero no bastaba con la gana, con las intenciones, con los decretos. ¿No? Como ahora algunos abogados pretenden que, ¿no es cierto?, basta con declarar algo como derecho humano, ¿no?, y con eso ya
por arte de magia se tendrá que cumplir, digamos. Entonces, algunos dicen, el trabajo es un derecho humano. La migración es un derecho humano. Ya, pero ¿y cómo se cumple? ¿Cómo logramos que la gente tenga el trabajo? Y no basta con ponerlo en un texto de un código de derechos. ¿Se fijan? Y lo mismo la inmigración. Nosotros podemos pretender que sea un derecho humano, pero los estados no podemos impedir